Buenos días a todos, esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre Cantábamos en silencio, la vida de los campos de concentración entre 1973 y 1976, y sobre la vida como sobreviviente, las secuelas de la dictadura en sus víctimas. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta la Guerra Fría como contexto global. Durante la Guerra Fría existían tres bloques: el de izquierda, que era socialista, el de derecha, que era capitalista, y el central, que contenía pensamientos de ambos lados. Pero debido a esta variedad de ideologías, ocurrió uno de los acontecimientos más marcantes de la historia de Chile, la dictadura militar, ocurrida en 1973, teniendo repercusiones a lo largo de las décadas. Esta fue provocada por el quebramiento del sistema democrático en el país y la restricción de los derechos civiles y políticos. La dictadura significó el fin de la democracia en Chile y el inicio de un régimen militar, el cual se caracterizó por la representación política y la censura de los medios de comunicación, y en cuanto a la violación de los derechos humanos. Y teniendo en cuenta la dictadura militar ocurrida, tenemos que también pensar en las consecuencias de esta, es decir, la violación a los derechos humanos. Debido a lo acontecido en la época, ocurrieron distintos tipos de abusos a los derechos humanos, tales como asesinatos, desapariciones, y muchas personas fueron asesinadas y desaparecidas de forma forzada, por razones políticas. Hubo torturas ilegales, ejecuciones y cuerpos nunca más encontrados. También están los centros de detención y tortura. Durante la dictadura militar existieron diversos lugares para detener a las personas, torturarlas e incluso ejecutarlas. Ejemplos de estos recintos son el Estado Nacional, lugar situado en Santiago, utilizado para detener a presos políticos. Villa Grimaldi, uno de los centros más infames utilizados para la tortura y detención. Cuartel Simón Bolívar, lugar de donde se practicaron torturas y detenciones ilegales. Pero para poder indagar en el tema de forma más profunda, tenemos que saber qué fueron los campos. Los campos de concentración fueron lugares donde los detenidos o prisioneros eran sometidos a tortura, electrocuciones e incluso ejecuciones. Y todo esto porque en la época estas personas eran consideradas un peligro para la seguridad nacional solamente, en algunos casos, por la forma de pensar distinta. Habían diferentes tipos de campos de concentración. En este periodo de sufrimiento y dictadura existían diferentes tipos de campos de concentración. Uno de ellos era el de la isla Dawson, en la cual constaba de una extensión de tierra aproximadamente 2 kilómetros, ubicado al estrecho de Magallanes, albergado al menos 1.500 prisioneros. Normalmente aumentaba la cantidad de estos. En ese lugar, los presos eran forzados a realizar marchas y formaciones militares, hacer ejercicio y llevar a cabo trabajos forzosos, instalando cables y postes, llenando camiones con bolones, limpiando caminos, excavando y acarreando sacos de ripio al trote. Con el tiempo se estableció una rutina, la que consistía ejercicios en la mañana, luego desayuno frugal y luego muchas horas de trabajo en un clima extremadamente frío sin la ropa adecuada para este. Existían más campos aparte de este, tales como la isla Riesco, los bosques Maipo y Lebu, la barcaza Caupolicán y el bosque Escuela Esmeralda. Pero el de la isla Dawson es más destacable, ya que era de alguna manera el más aceptable o acogedor. El arribo de los presos. El impacto al arribar a los campos de concentración dejó una profunda huella y los detenidos del arribo Dawson fueron un acontecimiento traumático, ya que no había comunicación, eran tratados de forma violenta, no tenían permitido hablar entre ellos y no tenían la ropa adecuada para el lugar y el clima que había. Las condiciones inhumanas en las que vivían eran tan graves que los podían llevar incluso hasta la muerte. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es lo que se vivió en la Villa Grimaldi, centro de tortura y detención forzada, lugar en el que los prisioneros eran forzados a interrogatorios bajo tortura y ejecuciones. También estaba la vida deportiva en los campos. La vida deportiva se convirtió en un eficaz pasatiempo para los presos, practicando fútbol, básquetbol y tenis. Todo esto utilizando para dar un nuevo aliento a las prácticas de sociabilidad. Realizaban campeonatos y olimpiadas.
A veces los juegos eran batallas rituales y más que nada una forma elemental de pasar el tiempo y olvidar el martirio. En 1975, los tenistas chilenos disputaron la Copa Davis, lo que llamó la atención de las organizaciones que denunciaban abusos contra los derechos humanos. Personajes de los campos. Debido a la gran cantidad de personas dentro de los campos de concentración, varios de estos se hicieron conocidos por sus cualidades y habilidades, a pesar de vivir en un mundo de angustia. Muchas personas detenidas preferían permanecer anónimas para no llamar la atención de los guardias, pero hubo otros quienes buscaban distraer al resto por medio de acciones y personalidades. Ejemplos de personajes destacables eran payasos improvisados que hacían reír a los presos, y también estaban el machi, el cura, el guaso talquino y el cara de puerta, entre otros. Otro personaje peculiar era el viejo pelado, que se destacó por sus habilidades en la cocina. Todas estas personas tuvieron fama en estos lugares de oscuridad y catástrofe, gracias a su personalidad carismática, acciones y forma de ser, lo que en definitiva fue de gran ayuda en estos momentos de tanto dolor. Estas personas, en conclusión, pudieron dar un rayo de esperanza dentro de la adversidad de las personas que estaban encerradas. También se encontraba la vida cotidiana de los prisioneros. En lugar de ir adornando con fotografías de seres queridos o de algún paisaje soñado, o tarjetas postales que antiguos prisioneros remetían desde el exilio, se utilizaban esas imágenes para tapar los hoyos en las murallas. Las celdas eran un espacio compartido y contenían parte de la historia de los que por allí pasaron y de sus nuevos y temporales ocupantes en la pared. También se colgaban clavos con trabajos artesanales sin terminar, fotografías, figuras religiosas o calendarios. Los camarotes servían de silla y algunos tarros servían de silla para los que los visitaban. Habían alimentos importantes. En esta precaria utilería fueron los tarros de jarros de latas y cucharas con las que los presos ingerían sus comidas y el infaltable tarro para orinar. En las celdas había una radio que servía para escuchar las noticias y música regional. Cotidianamente, los detenidos burlaban las disposiciones de las autoridades. Había prisioneros que resistían a las operaciones realizadas, pequeñas acciones extranjeras, las más graves de todas. Es por supuesto la fuga, un sistema de protesta. Fue una huelga de hambre para reclamar mayor información sobre los detenidos desaparecidos. A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de esta acción, los demás campos de concentración no se sumaron a la iniciativa. Los castigos más usuales, a veces masivos, consistían en la suspensión de las visitas, la negación de los derechos a la correspondencia y a la recepción encomiendas, además de los habituales platones. Los prisioneros eran como un rehén. Los detenidos eran remitidos a los centros de tortura e interrogaciones, suspendidos de sus derechos o puestos. Además, decir que estas operaciones siembran divisiones entre los detenidos, pero quizás la peor forma de castigo que enfrentaron los presos fue el traslado, que consistía en la revolución del prisionero otra cárcel. Estos traslados ocurrían sorpresivamente, a veces en la madrugada, sin que existiera el tiempo para darse cuenta a las organizaciones que prestan apoyo a los detenidos o a los familiares. El terror que recae los traslados en los presos era inmenso, pues cada uno esperaba ser asesinado en cualquier momento. El traslado fue demostración cabal de que los cuerpos pertenecían al Estado. Ya, pero todo esto pasó después del golpe. Hablemos cómo era la sociedad chilena antes del golpe. Lamentablemente seguía la presente desigualdad, las más condiciones de salubridad, el analfabetismo y la pobreza urbana. Durante la primera mitad del siglo XX, la tendencia al crecimiento de la población se mantuvo, a pesar que la tasa de mortalidad permaneció elevada. A partir de la década de 1950, el modelo de desarrollo hacia adentro presentaba dificultades. Las industrias no habían logrado convertirse en el motor de economía, mientras que el proteccionismo frente a las competencias externas condujo al aumento de precios. Junto a ello, la inflación no pudo ser controlada. A continuación, mi amiga le va a explicar la fractura democrática. Chile era un país democrático, tolerante y abierto a los cambios, donde se podía elegir a un socialista como presidente de la República sin que ocurriera ningún descalabro. Sin embargo, otros consideraban que sería una catástrofe si la izquierda llegaba al poder.
Las campañas de este poder manejaban el miedo y las emociones de las personas, pero el gobierno de la Unidad Popular enfrentó dificultades crecientes. Algunas situaciones cotidianas se transformaban en problemas políticos, como el desabastecimiento de productos básicos y el transporte. Las raíces del miedo. En este se utilizaba un lenguaje oficial que era amenazador. El miedo creció debido a los rumores sobre fusilamientos y torturas. El atacamiento formal era un requisito de supervivencia. La rabia ante el abuso y el atropello se ahogaba en el miedo. Así, del acatamiento pragmático inició el sometimiento, pasó a ser la conducta regular. La mayoría de la gente se sintió vulnerable e indefensa, se refugió en silencio y se escondió en el anonimato. No solamente eso, al pensar que ellos tenían raíces de miedo, también estaba la travesía y lo de sobrevivir a la muerte. Pensar que en cada segundo que tenías era como un reloj, no sabes en qué momento se va a detener y a veces tocaba solo esperar la muerte. Te llevan a sitios que no conocías, eras torturado y no saber en qué momento vas a dejar de existir o dejar de este planeta. Así que eso los deja muy angustiados y asustados. Así que así lo tuvieron que pasar por varios años. Algunos sí murieron, desaparecieron. En cambio otros lograron sobrevivir y salir sin ningún problema. Pero quedaron con unos traumas severos por sus travesías de la tortura. La travesía de la tortura. La tortura es la situación que muestra con mayor claridad cómo la vida cotidiana se deformó al transformar las relaciones sociales en espacio de sospecha y miedo. La tortura es una forma más brutal de ejercicio del poder y lleva hasta el límite. El sometimiento del otro por el sufrimiento extremo y el temor a la muerte. La tortura se proponía socavar todos los recursos morales, psicológicos y físicos de las personas al agredir su cuerpo. Se manipulan sus emociones. Se esperaba destruir sus lealtades. Las travesías permitieron reconocer sufrimiento, dolores y experiencias traumáticas experimentados por miles de personas. La privacidad de muchos quedó expuesta y una y otra vez en las denuncias y en la búsqueda de justicia. En el momento de la libertad, las personas quieren salir de la cárcel y dejar de ser preso político. Fue la aspiración de los cautivos y sus familias, porque quieren volver a su vida, como tener la casa propia, comida, privacidad, buena ropa, algo cómodo. Lo peor es que lo que menos tenían era privacidad, ya que las cartas que se mandaban a los presos y a las visitas eran revisadas por los personal de guardia, tanto en la ida como en la vuelta. Al no tener privacidad, los prisioneros formulan mucho el caldo de cabeza. Ejemplo, que su esposa encuentra a otro, perder a los suyos, quedarse solo. Y hablar de su miedo y angustia es lo que menos les gustaba. Al salir, todo lo vivido en la cárcel nunca se volvió a sentir como antes. Es como que si ellos aún te torturaran y aún hubiera vigilancia, como que no te dejan de vigilar. No eran libres, tenían problemas económicos, no podían tener buena vida a pesar de todo lo que pasó. El final de la travesía tiene su origen en la autoridad del Estado. La violación de los derechos humanos constituye una forma particular de la amenaza que aprisiona la vida. Esta produce una relación de miedo y las personas se sienten vulnerables y sin protección afectiva ante quien debería protegerlos. En Chile, quienes fueron identificados como enemigos de la patria experimentaron el miedo de ser detenidos, torturados o asesinados, y también temían que alguno de estos destinos lo sufrieran seres queridos de ellos. El miedo fue registrado subjetivamente ante la identificación del peligro de aniquilación física y psicológica. Fue vivido como temor a la pérdida de la integridad personal y al desamparo. El miedo puso en evidencia la vinculación entre violencia y muerte que interrumpió la vida cotidiana de la sociedad chilena, alterando profundamente las relaciones sociales. Las travesías permitieron reconocer sufrimiento, dolores y experiencias traumáticas. Todo esto vivido por miles de personas. La privacidad de muchos quedó expuesta una y otra vez en las denuncias y en la búsqueda de justicia. Para concluir, debemos tener en cuenta que el quiebre de la democracia de la dictadura militar de 1973 nos invita a reflexionar sobre lo peligroso de la poca tolerancia en el ámbito político, los actos violentos y el abuso a los derechos humanos. Esta tragedia en la historia de Chile evidencia la poca capacidad de diálogo y de conseguir solución a los problemas de forma pacífica. Este acontecimiento significó muerte y heridas que incluso hasta el día de hoy no pueden cerrar.
Cabe destacar que la dictadura militar, como mencionamos anteriormente, dejó cicatrices profundas. Fue un periodo de dolor y de oscuridad, donde hubo un evidente abuso de poder, tortura y violación a los derechos humanos. Muy notable. En base a esto, nos podemos hacer esta pregunta. ¿En qué tipo de mente se puede llegar a considerar que una dictadura militar puede ser mejor que un gobierno de tipo democrático? Esto nos lleva a pensar que la situación del país era precaria, en todo sentido, tanto así que tuvimos que acudir a un régimen de este tipo. Es importante destacar que debido a esta decisión de tener como gobierno un régimen de este tipo, fue que hubo violaciones significativas a los derechos humanos, violaciones que pudieron hasta llegar a la muerte. Y aunque no haya habido ejecución a las personas que lo vivieron, nunca volvieron a ser las mismas. Hay quienes siguen sintiendo el dolor y temor que se vivió en la época. Hay quienes siguen sufriendo por sus seres queridos, que siguen desaparecidos, que fueron ejecutados y que fueron torturados. Todo lo ocurrido en la época, lo que nuestro país era regido bajo un gobierno militar, nos lleva a concluir que no podemos ser una nación sin memoria, ya que si olvidamos este acontecimiento, volveremos a cometer los mismos errores, y situaciones tan catastróficas volverán a suceder.